Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Quiero decirle algo. Es necesario entender y comprender por qué Jesús dijo vaya. ¿Por qué Jesús dijo vayan y hagan discípulos? ¿Por qué Jesús dice id y predicad el evangelio a todo el mundo? Oiga, a todo el mundo. Lamentablemente en el planeta hay naciones, pueblos, naciones donde el evangelio no ha llegado, y si ha llegado no ha sido pues impactado en mucha gente. Jesús dijo eso, y de predicar el evangelio a todo el mundo, y es el deseo de Dios y es el deseo del Padre. Y es posible que algunos se pregunten, pero ¿por qué? Porque es necesario tomar en cuenta la dimensión del adversario. Oiga, del enemigo adversario. Él no descansa. Día a día. El adversario no solamente tiene a la gente vendada, no solamente los tiene ciegos, dice 2 Corintios 4:4, sino que la gente, a lo mejor inconscientemente, sin darse cuenta, han caído en un hoyo terrible de la inmoralidad. El pecado ha hecho estragos y los está haciendo. El diablo está matando gente por todas partes. Y tenga la certeza que toda persona que el diablo mata sin Cristo, oiga, sin Jesús, esa persona se pierde. Esa persona se la lleva a Satán. Esa persona irá a parar allá al lago de fuego. Esta es la urgencia. Esta es la urgencia, por favor. Por eso Dios dice, no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda. Es urgente, ¿no? Fíjese que es necesario dar una mirada al planeta, al mundo. Y de ahí el tema, salvemos al mundo actual. Pues sí, porque allá el mundo antiguo ya se perdió. Los que conocieron a Dios fueron pocos y se perdieron, ¿no? Pero quiero que leamos un capítulo que es interesante. Dice la Escritura en Romanos. Esta carta la escribe Pablo a los romanos. Y dice ese capítulo 1, que quiero que lo leamos por lo menos, tal vez no todo el capítulo, pero sí, en gran medida, algunos versículos que son importantísimos. Dice el apóstol Pablo, oiga qué tremendo esto, ¿no? El versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, para el evangelio. Pero luego, más adelante, el apóstol Pablo insiste con esto del evangelio. Es necesario que vea el versículo 9, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero luego dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Y agrega el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo leímos? Quiero que ore conmigo. El propósito del mensaje es hacer conciencia. Conciencia. Yo no deseo que usted sea un cristiano banquero, de que siempre esté conforme nomás de venir al culto del martes, jueves, domingo y ya. Oiga, eso es suicidio espiritual. Es necesario que desde tu corazón vibre la responsabilidad. Jesucristo estableció a 12 hombres. Incluyo a Matías y descarto al Iscariote. Esos hombres fueron incansables, predicando el evangelio hasta que murieron. Pero el legado nos queda a nosotros. Hoy somos nosotros los responsables en este siglo, en estos últimos tiempos. Nosotros. Porque el pecado estuvo allá, ha estado ahí y está ahí. Y la persona que muere en pecado se pierde. Pero la propiciación está dada. La oferta, la oportunidad, el regalo, Jesús, para que ninguno se pierda. La gran pregunta es, nosotros los delegados para esta responsabilidad, ¿le estamos cumpliendo a Dios? ¿Estamos enfilados para que la gente no se pierda? ¿O estamos tan sencillamente cómodos y tan fríos por ignorancia o por comodidad? Cada uno reflexione. Pablo es el hombre que nos da ejemplo. Hasta que murió y lo decapitaron, no dejó de hablar de Jesús. Y por eso le decía a usted al principio, reflexione. ¿Cuántas almas se salvan? Porque usted fue el recurso, el medio que Dios usó. ¿Cuántos? ¿Cuántas almas se perderán? Porque usted no abrió la boca, porque usted no movió las canillas. Esto es serio. Está bien, gocémonos en los cultos, vibremos, aplaudamos, gocémonos. Pero no olvidemos el compromiso. Pareciera que Jesús, si oye feo lo que voy a decir, vino a morir por gusto. La iglesia no puede quedarse estática. Ahora el apóstol está diciendo que el evangelio es poder para salvar. Diga, para salvar. En este mensaje quiero compartirle siempre 3 pensamientos. El número 1, anótelo. El poder del pecado infestó al mundo. ¿Por qué hay que trabajar incansablemente por salvar a la gente? Porque el poder del pecado, ¿qué pasó con el pecado? Infestó, cual peste, infestó el mundo. Esto es serio. El mundo antiguo, el mundo medio y el mundo actual. Pero el segundo pensamiento es la justicia, digo la injusticia de los hombres en la historia. Es necesario que lo veamos. La injusticia de los hombres en la historia. La injusticia del hombre en el mundo antiguo.
pero también la injusticia del hombre en el mundo actual. Y luego el tercer pensamiento: solo el evangelio de Cristo, digan conmigo fuerte, solo el evangelio de Cristo salvaría al mundo. Solo el evangelio. Hoy comprenda por qué está el mundo así, por qué estamos así. Padre, yo quiero y suplico que nos des palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón, que quede grabada en nuestro corazón. Mi Señor, que nosotros tomemos conciencia la razón por qué tú nos dejaste aquí en la tierra como antorchas, como luz a este mundo. Gracias, Espíritu Santo. Mi Señor, amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. Vamos con la primera parte. Pero yo le hago una pregunta. ¿Siente usted que hay posibilidad de que salvemos al mundo, al planeta? Es posible que sea una expresión muy ilusoria, pero por lo menos quedémonos en nuestro país, quedémonos en nuestra nación. Si el Señor nos permite, vámonos al continente. Y si Dios todavía nos da más, pues nos vamos a otros continentes. Pero es necesario. Estoy preparando un viaje para el Ecuador. Alabe a Dios, ¿no? Gloria a Jesús. Y ya estamos ahí solo esperando la fecha. A fundar una iglesia, un altar de Dios allá. Haciendo. Es más, ya hay un grupo de gente, ya están en culto y todo eso. Ellos ya saben, ellos ya se llaman altar de Dios. Solo falta que ir a oficializar. Haciendo. Como quisiera que lo que yo siento, usted lo sienta. Pierda la cabeza si es necesario por ir a las misiones locales. Esas pobres filiales, algunas están como el pescado en lo seco, esperando un mensaje suyo. Pero usted, bien cómodo, no quiere. Si yo fuera, yo no descansaría un sábado o un domingo. Aquí vengo. Mira, el viejito pelón no pudo venir, pero aquí estoy yo. Y le aseguro que esa filial se sentiría feliz y contenta. Escúchenme, por favor. Es necesario, ¿no? Allá en las iglesias de Oriente, los pobres pastores quebrando piedra volcánica para sobrevivir. Oiga, piedra volcánica. Hacen los pantes de piedra quebradas con una almadana para ver quién les da $20. Qué alegría sería de que ustedes, como pastores, predicadores, visiten esas filiales. Y aunque no fuera a predicar, hombre, una familia, aquí venimos, pastor, venimos a verlo, venimos a ayudarlo. Eso es necesario, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? Pero veamos la primera parte de este mensaje. Número 1, el poder del pecado infestó al mundo. Diga conmigo, el poder del pecado, ¿qué pasó? Ay, hombre. Mire, es que Satán, sinceramente, usted debe odiarlo. Debemos odiarlo. Repítalo sin miedo. ¿Debemos qué? No, hombre, es que se repació. Se repació en la raza.
Y el pecado entró y mire, se transmitió a toda raza, al mundo entero. Y ha hecho destrozos. Porque la persona que ha venido pecando y no se arrepiente, se pierde. Qué lindo es mi Dios que nos da a su Hijo, ¿no? Para que nadie se pierda. Quiero que hablemos así rapidito del mundo antiguo, del mundo medio y del mundo actual. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, encuentra lo que se llama la historia, o más bien en la historia, lo que se llama la edad antigua. Y después la edad media. Y por último estamos ya en la edad moderna y contemporánea. Pero resulta que el pecado infestó al ser humano desde la antigüedad. Desde antes del diluvio el hombre se corrompió. Hizo tanta maldad que Dios tuvo que enviar un diluvio. Y los exterminó a todos. No quedó nadie vivo, solamente las 8 personas. Que era la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras. Rebasó la paciencia de Dios. Rebasó su paciencia. Se dolió en su corazón. Y tuvo que exterminarlos. Pero la oportunidad que el hombre tuvo después del diluvio, y cuando las familias comienzan a crecer, ¿qué sucede? Se volvieron otra vez a corromper. Y ahí tenemos nosotros las civilizaciones, ese imperio egipcio, idólatra. Los asirios, idólatras. Los babilonios, idólatras. Los medo-persas, idólatras. Los griegos, horriblemente idólatras. Y los romanos, ¿qué? Idólatras. Pablo escribe aquí a los romanos. El pecado de la idolatría se enseñoreó de los corazones de ellos. Pero no solamente el mundo antiguo, sino el mundo medio. Cuando nosotros terminamos con Roma, comenzamos lo que se llama la Edad Media. Ahora diríamos, qué bueno, cambió todo porque tenemos al cristianismo. Pero qué triste cuando esa historia que usted la ve, desde los años 476, o diríamos más seguro 500 hasta el 1500, una edad oscura, donde realmente brotó el ocultismo, la brujería, por todas partes. Y cuando quisieron algunos hombres levantar el estandarte de la verdad, los persiguieron y los mataron. ¿Cuántos cristianos murieron? Murieron incendiados, quemados. Murieron decapitados. Murieron arrastrados por bestias. Hubieron miles de mártires. El diablo haciendo las suyas. Y uno puede decir, tenemos la esperanza que cambiamos y llegamos a una edad moderna, más civilizado el hombre, a una edad contemporánea. ¿Y qué ahora? ¿Qué ahora que estamos en un tiempo de la tecnología, de la ciencia, de las letras, de las artes? Óigame, ha sido un retroceso. Nunca se había visto tanta maldad sobre el planeta, tanta corrupción, como el enemigo arrastró al ser humano y lo ha arrastrado. Duele el corazón, pareciera que la sal de la tierra, que es el evangelio, se desvaneció.
Pero es nuestro turno. Y yo le pregunto, levante la mano derecha. ¿Tenemos el poder de Dios? Sí lo tenemos. Diga, sí lo tenemos. Porque tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Podemos hacer algo nosotros? Es posible que sea ilusorio pensar ir a salvar a los europeos, a los asiáticos o a los africanos. Pero podemos hacer mucho por nuestro continente, por nuestro país. ¿Verdad que podemos hacer mucho? Pero es necesario tomar conciencia el por qué Dios me llamó para darme salvación y me ha encargado una misión de llevar el evangelio. Ahora, quisiera que vea la segunda parte, que ¿cómo es que se refleja entonces cuando hay esa comodidad del hombre? Eso de que como que no le interesa, eso como que lo pasa por alto. ¿Sabe usted que el hombre puede otorgar también el mal cuando no actúa? Oigan eso. Es necesario reaccionar. Y hay una palabra que llama la atención, el versículo 18 de este capítulo 1. Porque la ira de Dios, léalo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Diga, los hombres que detienen. Otra vez, los hombres que detienen la verdad. Dios mío, que yo no vaya a detener la verdad por mi comodidad, por mi haraganería. Que no vaya a detener tu verdad. Porque el que no evangeliza, el que no habla de Jesús, es cómplice y detiene la verdad de alguna manera. Yo no estuviera aquí si no me hubiera evangelizado un cipote de 16 años. Ya lo he dicho mil de veces, porque era muy religioso en la iglesia tradicional, ¿no? Súper religioso. Para mí no podía entrar esto del evangelio, porque claro, mi madre era súper religiosa, sabía todos los rosarios habidos y por haber, y que yo se los aprendí también. Pero ese joven de 15, 16 años, por eso me incomoda y me entristece algunas veces la juventud aquí, ¿no? Para el celular si son buenos. Ese joven que nunca se cansó y me habló una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Estaba haciendo el mandato de Dios y en mi corazón se fue quedando aquello que el Espíritu Santo utilizó en el momento preciso. En el momento preciso comenzó a sentir la necesidad, el vacío. Porque mi vida era como la tierra del principio, desordenada, vacía y en tinieblas. Y yo sentía el vacío. Y estaba consciente que mi vida estaba en desorden. Estaba en las meras tinieblas. Pero el Espíritu Santo utilizó a ese muchacho. Y en el momento que sentí la necesidad, busqué. Y aunque no fue un gran iglesión, sino una pequeña iglesita de unas 20 personas o 30 lo más, ahí entré. Ahí oí la palabra de Dios. Ahí escuché la voz de Dios que me llamó. Ahí me predicaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí entregué mi vida a Jesús. Eso ya hace más de 45 años, sobre 46 años. Nunca imaginé que Dios me iba a establecer en un ministerio. Por eso les pido, no es en vano cuando tú hablas a otros. No. Habla de Jesús.
como la única respuesta para que el hombre escape, porque fue Jesucristo el que me rescató, me sacó de una vida impía, arruinada, hundida en desgracia. Ahora puedo ver hacia atrás, no para regresar, sino para ver lo que Cristo ha hecho en mi vida. Dele honra y gloria a Dios en esta hora. La injusticia de los hombres en la historia rechazaron la verdad. Y ya lo leímos en ese versículo. Oiga, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No hablar de Cristo, no hablar de su salvación, es detener la justicia de la verdad de Dios. Y vea, he sacado yo acá una lista que le llamo las injusticias del mundo antiguo. ¿Cómo le llamo? Y todo eso está en el versículo 20 hasta el 28. Ahí en casita usted hace este resumen. Las injusticias del mundo antiguo. Dice que ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron. Está a partir del versículo 20. Que esta gente, conociendo a Dios, no le glorificó ni le dio gracias. Que esta gente se envanecieron en sus razonamientos. Que esta gente del mundo antiguo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Que cambiaron la verdad por la mentira. Oiga, le dieron culto a los ídolos. Deshonraron sus propios cuerpos. No tuvieron en cuenta a Dios. ¿Verdad que es triste? Mire, deshonraron sus propios cuerpos, no tuvieron en cuenta a Dios. Así fueron. Así fueron esas civilizaciones de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, de los medo-persas, de los griegos, de los romanos. ¿Y por qué no decirlo? Aún en esos 1500 años de la Edad Media, donde se dieron barbaridades en los monasterios, cosas terribles y horribles, corrupción. Satán hizo las suyas. Pero tampoco se escapa el mundo actual. Y quiero que vea la injusticia del mundo actual. A partir del versículo 29. A partir del versículo 29. ¿Qué dice la escritura ahí? En ese versículo 29. En adelante hasta el versículo 31. ¿Qué hay en ellos? Léalo. Léalo. Estando atestados de toda injusticia. Subraye. Atestados de toda injusticia. Y comienza la lista de toda injusticia. ¿Y cuál es la lista de toda injusticia? Fornicación. ¿Cuándo se había visto tanta fornicación como ahora? El mundo entero fornica. No le importa las normas, las reglas, la ley de Dios. Les interesa el sexo. Pero ni los perros y las perras, porque ellos no hacen sexo, sino en su momento. ¿Escuchó eso? El mundo actual, la fornicación, no solamente eso, perversidad. Nunca había visto tanta perversidad de hombres y mujeres practicando sexo. Yo no sabía, quizás viejo y todavía inocente, que existían hombres prostitutos. Y alguien me dijo, no lo sabía, no. Y hasta me dio el nombre. Hombres que venden su cuerpo como una mujer ramera. Prostitutos.
y que venden su cuerpo y su mercado son hombres desviados y mujeres viejas también. Y ellos venden al mejor postor. ¿Cómo se llama eso? Perversiones, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Qué más? Murmuradores, y esto ya entra en la juventud actual. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué más dice? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo les pregunto, Dios no puede estar mintiendo. Esa es la cruda realidad del mundo actual. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. Tomemos conciencia. No, de veras, tomemos conciencia. Es necesario. Ahora comprende. ¿Por qué les digo yo a los jóvenes? Si tú, joven, no honras a Dios, no te entregas a Dios, pues esta correntada te podría arrastrar. La cosa es difícil. Ya hoy se han inventado los jóvenes unos juegos, yo no sé ni cómo se llaman, pero son juegos. Y ellos tienen amigos y se echan horas. Oiga, horas desde que amanecen jugando. ¿O no es cierto? ¿Y qué tendrán en la mente? ¿Y qué tendrán en el corazón? Pero qué triste para un padre o una madre cuando ya el padre y la madre se sienten impotentes, que ya no se puede hacer nada. Estos se están volviendo tierra fértil para el anticristo, porque el anticristo está preparando un terreno, oiga, de impiedad. Cuando usted lee el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que todos los moradores de la tierra doblaron sus rodillas, lo adoraron, lo exaltaron. Hermano, es doloroso. Es una cruda realidad. Ahora, pero podemos quedarnos de brazos cruzados, no hacer nada, solo lamentarnos. No, 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 no. Tenemos el poder del Evangelio. Tenemos el Evangelio, poder de Dios, poder de Dios. Léase el versículo 16 que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para, aquí está la respuesta, para salvación a todo aquel que cree. Ahí comienza a hablar del judío y de los gentiles, ¿no? Esta es la respuesta. Porque el Evangelio es Cristo. Él es la palabra. Él es la expresión. Esta es la única respuesta. Y si no, levanten la mano, pero con sinceridad, que el Evangelio llegó a usted y no lo cambió. ¿Verdad que no tiene valor de levantar la mano
de que el evangelio llegó a usted y no lo cambió. Usted siguió igual. Usted sigue igual. Fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, mañoso, engañador, mentiroso. Llegó el evangelio y usted sigue igual. ¿Verdad que no tenemos la mano, no tenemos valor de levantar la mano? Aunque sea un poco por ahí, ¿verdad? Todo un poco terengos, pero ahí vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio llegó al corazón y nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha cambiado. Diga, me ha cambiado, me ha cambiado. Cristo me ha cambiado. ¿A cuánto de verdad ha cambiado el evangelio? Pues levante la mano con todo el derecho. Diga, el poder del evangelio, el poder de Cristo me ha cambiado. El poder de Cristo me ha transformado, me ha cambiado. Nos ha cambiado. Esto es maravilloso. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza gloriosa de que una persona cambiada puede ser el instrumento que Dios va a utilizar. Imagine usted el papá cambiado por el poder del evangelio de Cristo. ¿Qué va a suceder? Llegará el evangelio a la esposa cambiada por el poder del evangelio de Cristo. Llegará a los hijos cambiados por el poder del evangelio de Cristo. Toda una familia transformada, cambiada. Ahora una, 2, 3, 5, 7, 8, 10 familias forman una comunidad cambiada por el poder de Cristo, cambiada por el evangelio de Cristo. ¡Lo creemos! Pero sumemos las comunidades, una comunidad, otra comunidad, otra comunidad, otra comunidad. Tenemos una ciudad transformada. ¿Usted no aspira y no desea una ciudad transformada? Alguien le puede decir, mira, son ilusiones o eso es ilusorio. No importa. ¿Acaso no sería maravilloso que así como algunos hermanos evangélicos transformaron el pueblito, yo no sé si hay ciudad ahora, de Almolonga, en Guatemala, donde había un montón de malacates por todas partes, rameras y toda esa porquería? Pero se propusieron ellos no solo a orar, sino a hablar de Cristo, llevar el evangelio a cada persona, y esas personas, uno por uno, familias fueron cambiando, comunidades fueron cambiando, y la ciudad cambió para Cristo Jesús. ¿Cómo vemos el país nosotros? Óigame, yo siempre que vengo de mi casa para acá, todos los días, o algunas veces, me duele tanto el corazón cuando uno pasa frente a una cantina donde venden licor, y los que salen allá a pedirle dinero, ¿quiénes son? Unos muchachos que lo más que son 30 años, 35 años, alcohólicos, y hasta algunas mujeres, ¿no? ¿Acaso, si Dios tiene el poder, no soñamos nosotros? ¿Usted sueña o sueño no sueña? Yo sueño en ver mi ciudad. Diga, mi ciudad. Diga, en ver mi ciudad sin cantinas, sin prostíbulos, sin gente arruinada y arrastrada. ¿Por qué no? Si nosotros somos la antorcha, si nosotros somos la luz, si nosotros somos la sal de la tierra, si nosotros somos los encomendados, si nosotros tenemos la misión de Cristo de llevarles la noticia, la salvación, el rescate. ¿Cuántos vamos a ir? Diga, ¿cuántos vamos a ir? Qué silencio, nadie dice yo voy a ir. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a ver si el próximo domingo, ¿quién es el invitado suyo y la invitada suya? ¿Qué pasó con los muchachos? Ya no fue a buscarlos. ¿Qué pasó? Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Hay que insistir. ¿Por qué yo admiro a los bautistas? ¿Por qué admiro a los hermanos proféticos? Porque usa la base. Porque son gozosos, maravillosamente gozosos, gente de oración, es su rol.
¿Quiere estar gozoso usted? Vaya de una iglesia profética y ahí usted va a danzar ahí, ¿no? Pero ¿por qué admiro a los bautistas? Porque aunque les digan lo que le quieran decir, porque los maltratan los apostólicos y los proféticos, y nosotros los pentecostales los maltratamos a los pobres hermanos bautistas, les decimos refrigeradoras, les decimos helados, fríos y todo eso, pero aunque sean así, tienen eso en el corazón de ir casa por casa, evangelizan, ganan, atraen gente, buscan, son incansables, se salva la gente. Amén. ¿Y nosotros los pentecostales qué? Tranquilos, bien, nomás usa la basa y y todo eso. Pero la gente se está perdiendo por amor, hermanos. Pues hagamos las dos cosas. Gocémonos como los hermanos proféticos, dancemos y en fin, hablemos lenguas y todo esto. Pero vamos todos los días a buscar las almas a la vuelta de la calle, donde sea, sea incansable, donde hayan personas. Hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, hablemos de salvación, hablemos de perdón de pecados. ¿Cuántos lo van a hacer? Lo veré el domingo. ¿Cuántos lo van a hacer? Lo veremos, es necesario. Este evangelio tiene que llegar, porque con el poder del evangelio salvaremos al mundo, pero sobre todo con el poder del evangelio salvaremos a nuestro país, a nuestra nación. ¿Cuántos sueñan en eso? Hay que soñar. Ayer tenía yo una reunión con alguien y le dije: el gran problema de nuestro país es que nuestros gobernantes no son cristianos. Son más mundanos que el mundo los que son cristianos, que dicen. Y otros que no son cristianos, no les ha amanecido. Y son nuestras autoridades. Y son los que hacen las leyes. Y son los que derogan o reforman las leyes. Y son los que aprueban o sancionan las leyes. Y son los que ejecutan las leyes. Y no son cristianos, no tienen la mente de Cristo, no tienen el sentir de Cristo. ¿Sabe cuál es la tragedia del mundo? ¿No lo sabía usted? Que en los parlamentos, sobre todo el Parlamento Europeo, ¿sabe quiénes están dirigiendo a la nación? Personas enemigas de Dios, enemigos de Dios, ateos y toda esa porquería. Ellos están dirigiendo los hilos y ahora ya se encaramaron hasta en las Naciones Unidas, porque como los gobiernos mandan sus representantes a las Naciones Unidas y ahí nos vienen enlatadas las leyes, Made in, ONU. La cosa es grave. No se extrañe mañana, tarde o temprano, que aparezcan leyes horribles, terribles, nocivas, inmorales. Pero la culpa es nuestra, porque nos quedamos quietos y callados sin anunciar que el dueño de la tierra es Jesús, el Hijo de Dios, y que salva. Pero oiga, una cosa debe llamar la atención. ¿Qué dijo el versículo 18? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. La ira todavía no ha sido suelta. Dios está esperando con paciencia que hagamos nuestro trabajo. Hagamos nuestro trabajo para que se salve mucha gente. La ira de Dios está ahí. Pero habrá un tiempo, cuando la iglesia ya no esté presente, que la ira de Dios caerá sobre este planeta y será algo nunca habido. Mis amados, te vas a quedar tranquilo y quieto. ¿Por qué no le hablas a tus compañeros en tu trabajo? Ahí en tu trabajo, a tus compañeros, a tus compañeras. ¿Por qué no le hablas a la señora del mercado si tú vendes en el mercado? ¿Por qué no le hablas en el taller a tus compañeros si tú trabajas en un taller? ¿Por qué no le hablas a tus compañeros en las aulas si estudias en la universidad o en alguna escuela? ¿Por qué no abres la boca?
Ya te testifiqué que soy producto de la evangelización de un muchacho. Habla de Jesús. La única respuesta, dilo conmigo: heme aquí, Señor. Digan todos: heme aquí, Señor. Envíame, envíame. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.